Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este video, las 5 claves de Murata versus Gennady Golovkin, pelea que se va a realizar en Japón, en Saitama, el próximo 9 de abril. Estarán en juego los títulos AMB y de la FIB de las 160 libras, el peso mediano. Golovkin es el campeón FIB, hace más de un largo año que no pelea, y el de la Asociación Mundial de Boxeo es de Murata, que hace ya más de 2 años y medio que tampoco ve acción. Los dos van a una pelea que puede ser decisiva en las carreras de ambos. En el caso de Golovkin, una derrota podría implicar ya su adiós al boxeo, como él mismo lo ha insinuado. En el caso de Ryota Murata, esta es la pelea fundamental, la que va a definir su legado. ¿Qué puede pasar en la misma? Hemos elegido 5 claves para analizar en este video. La capacidad física, el talento boxístico, la motivación, el poder físico y la resistencia y los intangibles. Esas son las 5 claves de Murata Golovkin que ya veremos en este video. Las capacidades físicas con las que Murata y Golovkin llegan a esta pelea son una verdadera incógnita. Han pasado por 2 campamentos previo a este combate. Recuerden ustedes que estaba prevista para el 29 de diciembre esta pelea, pero debido a las restricciones por el coronavirus en Japón, debió ser postergada y con una fecha que se decidió en estas últimas semanas, para el 9 de abril. Es decir, han debido cancelar un campamento y empezar otro. ¿Cómo eso puede incidir? No lo sabemos. Ryota Murata es más joven, pero tiene un óxido mayor que Gennady Golovkin. Eso puede ser quizás un factor que pueda ser determinante en cuanto a su preparación. El óxido a la hora de aplicar la mejora física en el cuadrilátero. No sabemos cómo está Gennady Golovkin. Sabemos que es un deportista disciplinado, que ha cumplido a rajatabla con el trabajo previo, y esta imagen que él posteó en Twitter realmente puede ser una señal clara de que su preparación es óptima. Allí aparece con su nutricionista, con su hermano y con su preparador físico. No solo Golovkin, todos presentan un estado físico impecable, señal clara de que el kazajo ha cumplido con sus deberes previo a esta pelea. Más allá de la incertidumbre, la edad de Golovkin no parece ser un atenuante para ver una mejora en el cuadrilátero del japonés. Por el contrario, por lo pronto y en lo previo, parece estar físicamente impecable Golovkin, es decir, veremos al verdadero Triple G, al menos en el aspecto físico. El talento boxístico es la clave número 2 y puede ser razón de discusión y de dudas a la hora de empezar a imaginarnos si puede prevalecer uno sobre el otro, al menos en este departamento. Tenemos a un Gennady Golovkin que ha tenido el poder, el volumen y la capacidad de aplicar golpes duros con cualquiera de las 2 manos a lo largo de toda la pelea y de manera persistente sobre sus rivales para llevarse las victorias. No sabemos si su talento le hubiera permitido prevalecer sobre otros contrincantes si no contara con esa capacidad de lastimar, de dañar a sus rivales por encima de lo que puede ser su talento boxístico. Tampoco creemos mucho en el talento que pueda tener Murata, un hombre que también ha recurrido más a su poder y fundamentalmente a la explosividad de su boxeo. Es un boxeador guapo, resistente y que en esencia trabaja siempre los golpes de poder para hacer la diferencia. Entonces, a la hora de pensar en talento boxístico, hay que imaginar cómo van a aprovechar sus herramientas en esta pelea. En el caso de Golovkin, cómo va a regular el cardio, cómo va a trabajar su experiencia para solventar aquellas posibles deficiencias en ese aspecto. Por ejemplo, en el cardio y en la respiración, donde hay dudas de que pueda soportar un mismo ritmo de principio a fin el kazajo. Ya en el caso del japonés, creemos que lo que puede prevalecer por encima del talento boxístico es utilizar sus ventajas físicas. Él es más alto, mide
Es exacto 6 pies, es 1,84 contra los 5,10 y medio, que es 1,79 de Golovkin en la altura, y hay una diferencia de 6 centímetros en el alcance de brazo. Está claro que el que va a tener que arriesgar, el que va a tener que utilizar la presión, el que va a tener que tomar riesgos para entrar a la zona de confort del nippon es precisamente Golovkin. Yo creo que el japonés va a trabajar y va a regular el cardio en función de utilizar el jab, de retroceder y lanzar sus bombazos desde la segunda y la tercera distancia. Ese alcance mejorado de Murata podría hacer algún tipo de diferencia, y allí es donde puede saltar las capacidades intelectuales que él tenga para hacerlo valer. Y ahí tenemos dudas y hay una gran incertidumbre. ¿Le alcanzará el talento para aprovechar el alcance ante un hombre que es persistente en su ofensiva, que va siempre a poner presión y que no les permite a sus rivales pensar en ofensiva antes de ser cautelosos precisamente a la hora de defenderse? ¿Cómo hará esa transición Murata? Es una gran duda, como también es una duda el aguante físico y el aguante en el cardio que tenga para hacer prevalecer precisamente lo que mejor hace Golovkin, que es poner presión y utilizar las dos manos para soltar toda su artillería. El talento está en duda, pero el que pueda sacarle mejor rendimiento a la versatilidad intelectual será sin duda alguna el que haga la diferencia y pueda llevarse la victoria en este combate. La motivación es la tercera clave de esta pelea, y en este sentido, en los dos casos está muy pareja, los dos llegan motivados. En el caso de Ryota Murata, él reconoció siempre que este era el sueño de su carrera boxística, enfrentar a Gennady Golovkin, con quien en alguna oportunidad ya ofició de sparring del kazajo, y sobre ese tema hay un dato muy curioso. En Japón, en las entrevistas, se le preguntó a Ryota Murata si él iba a aprovechar esa experiencia, su experiencia boxística y la experiencia de conocer desde un entrenamiento a Gennady Golovkin para hacerlo valer en la pelea, y él dijo: no lo sé. En ese aspecto no puedo predecir nada. Yo iré con cautela e iré con temor a esa pelea. Y esa declaración y esa respuesta fue muy bien recibida, fue muy bien recepcionada por la prensa japonesa, en el sentido de que lo ven como la típica sabiduría del japonés, que antepone el miedo como un rasgo de inteligencia ante un enemigo peligroso, y al que hay que primero que nada trabajarlo con el temor que le obliga a tener cautela, tomar precauciones y hacer un plan de pelea inteligente basado precisamente en esa cautela que demuestra tener en lo previo Ryota Murata. Quizás si fuera aquí en Estados Unidos dirían que tiene miedo, pero en Japón lo vieron como un acto de sabiduría y de mucha inteligencia anunciar que tiene temor en esta pelea, y ese miedo le hará ser cauteloso e inteligente para plantear el tipo de pelea que le permita llevarse la victoria. Eso en el campo de la motivación para Ryota Murata. Ya en el caso de Gennady Golovkin hay varios ejemplos de motivación. El primero es que está cerca de su despedida y obviamente querrá irse soltando petardos de celebración, con fuegos artificiales, y esta victoria es muy importante para él, primero para unificar los títulos y luego llegar con mejor motivación incluso a su pelea contra Canelo Álvarez, que en principio sería en septiembre, siempre y cuando él logre vencer al japonés. Entonces, se presupone que hay una muy alta motivación en el caso del kazajo, y obviamente el hecho de pelear en casa, con los compromisos que ello genera y la presión mental que tendrá el japonés, que pelea en casa ante su público. Él es casi un héroe nacional en algunos aspectos, no será un impedimento para que él se sienta con ganas de llevarse la victoria y con el hambre necesaria que le dé precisamente el hecho de pelear en casa. Los dos en esta clave están muy parejos, y la motivación no hará diferencia para ninguno de los dos lados. El poder y la resistencia son la clave número 4, y una clave que puede ser decisiva desde todo punto de vista. Se van a enfrentar dos hombres
que apuestan al poder y a la resistencia al golpeo. Y en este aspecto, más allá del tiempo de que no ven acción, Murata ya hace casi 2 años y medio, un poco menos en el caso de Golovkin, las peleas previas de Golovkin son una señal de dudas, porque realmente se vio muy mal contra Sergei Derevianchenko, fue golpeado, fue maltratado y sintió el golpeo. Las otras peleas, me refiero a todo lo que hubo después de aquellas guerras contra Canelo Álvarez, no sirven como parámetro porque con Kamil Szeremeta no hubo un gran rival y obviamente tampoco lo hubo cuando tuvo que enfrentar a Steve Rolls. El gran rival en este periodo fue Derevianchenko y ya sabemos cómo terminó. Tuvo que ir a un hospital porque realmente lo castigó muy duro el ucraniano. En este sentido, entonces, todo apunta a que el que llegará mejor en términos de poder y de resistencia es el japonés. No solo porque es más joven, tiene 36 años, sino porque ha realizado un campamento intenso y parece que no dejaron nada al azar. Al punto de que pasó 1 mes y medio en un hotel lejos de su familia para evitarle cualquier contagio y en algo que transmite esa dedicación y ese celo que han puesto todo el equipo de Ryota Murata para proteger su campamento y para que llegue en la mejor condición posible. Es obvio de que el poder de Gennady Golovkin, así como su resistencia por un tema de edad, están en declive, tomando en cuenta de que ha sido un hombre que ha recibido muchos golpes a la vez que ha aplicado muchos golpes. Por su estilo, es alguien que siempre apuesta a su resistencia, y la resistencia en ese tipo de boxeo tiene fecha de expiración. No sabemos si ya expiró para Gennady Golovkin, pero sus 40 años, que los va a celebrar el día antes, son una señal clara de que en este aspecto puede ser vulnerable al golpeo del japonés. Hay otro aspecto que yo estaba observando, de acuerdo con algunos analistas japoneses, que no le dan muchas posibilidades a Murata y dicen de que apenas el 70% del verdadero Golovkin alcanzaría para vencer a un Murata. Y todos apuestan, yo coincido en este aspecto, en que el japonés deberá salir temprano a castigar fundamentalmente en la zona media para quitarle movilidad y empezar a hacerle sentir el peso de la mano. Eso es lo que también creo de que ocurrirá, y en ese caso lo que va a predominar precisamente es el poder por encima de cualquier otro aspecto que pueda definir la pelea. No creo que esta pelea se vaya a la distancia. Van a utilizar los golpes de poder, en el caso de Golovkin racionándolos para ir preservando el cardio, para mantener el ritmo de pelea, pero pensando que se pueda ir a la distancia, entonces tiene que irse cuidando. Recuerden ustedes el lenguaje gestual de un Golovkin que en todas las peleas siempre transmitió la sensación de que tenía problemas de respiración. Es muy común en él. Y en el caso de Murata seguramente va a apretar temprano, va a colocar golpes de poder temprano, y como lo creen que lo hará los japoneses, los que mejor lo conocen, a la zona media, allí donde le puede llegar contra yazos, utilizando incluso el propio jab, porque como les decíamos en otra de las claves, su mejor alcance será su mejor herramienta para tratar de lastimar de lejos, no arriesgándose a los bombazos de un hombre que se sabe pega muy duro como Golovkin. En esta clave creo que la diferencia será para Ryota Murata. Y en cualquier análisis previo, los intangibles son una clave inevitable. ¿Qué puede pasar que uno no pueda prever en esta pelea, que pueda ser determinante en el resultado? Yo me quiero ir por un intangible asociado a otra declaración de Ryota Murata cuando le preguntaron qué pensaba del poder del kazajo, él que había estado con él en un campamento, y él reveló con mucha sinceridad, por cierto, de que los golpes de Gennady Golovkin cuando hizo de sparring realmente le dolieron, realmente lo dañaron y lo sintió incluso cuando lo golpeaba en los brazos. Eso significa algo muy claro, lo conoce. Sabe el terreno que pisa y seguramente eso puede ser determinante a la hora de establecer su plan de pelea. Por eso les decía en otra clave de que el alcance, el tratar de mantenerlo lejos a Golovkin y utilizar precisamente esa mejor distancia en el brazo para golpear sin ser golpeado puede ser fundamental
En esencia, porque como que Murata va a tratar de evitar el intercambio en corto, allí donde puede ser dañado, especialmente él porque conoce el poder en la mano de su rival. Por ese lado, entonces, tenemos un aspecto que puede ser crucial, pero al mismo tiempo la otra gran duda es el tema de la mentalidad. Algo que se está hablando mucho en estas horas en Japón por el hecho de que se supone que Ryota Murata, por todo lo que ha hablado, va a llegar con cierta ansiedad, va a llegar nervioso y él mismo dijo que va con temor. Entonces, ¿cómo va a procesar esa parte? Es un intangible enorme y que puede determinar rápidamente el final o el principio de una gran victoria, el hecho de que tome precauciones y lo ayude en las precauciones, o por el otro lado, que la ansiedad sea su peor enemigo y la aproveche el kazajo para golpear temprano y lastimar temprano. Por ese lado, entonces, la gran duda, el gran misterio pasa por ese lado. Y en el lado de Gennady Golovkin es poco lo que sabemos. En primer lugar, sus 40 años son un intangible. Y por el otro lado, saber cómo llega a una pelea donde, si bien se vio, como les mostraba en aquella imagen de su cuenta de Twitter, que está muy bien físicamente, tampoco sabemos, siendo un hombre que ya es un empresario, que ya tiene su vida consolidada, que ha tenido peleas donde se ha mostrado por debajo de lo que nos había enseñado antes de las peleas contra Canelo y en las propias peleas contra Canelo Álvarez. No sabemos si todo eso es una señal clara de que su tiempo en el boxeo ya pasó, ha peleado poco, en la pelea más importante no se vio bien y esta es otra pelea importante a la cual, como no sabemos en qué condición llega, ya sea en lo mental, ya sea en lo boxístico y fundamentalmente en la motivación, todo eso hace un caldo difícil de digerir en el análisis previo. Solamente a la hora de la pelea nos vamos a enterar si el tiempo de Gennady Golovkin ya pasó. Por eso, en los intangibles, por el lado de Ryota Murata, elegimos la ansiedad y los nervios. Por el lado de Gennady Golovkin, elegimos como un gran misterio el tipo de Golovkin que veremos si todavía tiene hambre de llevarse victorias y todavía tiene hambre de futuro cuando ya habrá cumplido los 40 años de edad. Como sea, estos son misterios que se pueden sumar a otros para definir que en la pelea de Murata y Gennady Golovkin, todo eso nos permite imaginar que si bien hay un favorito, que es el kazajo, hay aspectos que podrían determinar todo lo contrario, que la victoria fuera para Ryota Murata.